Y pues nada, les agradecemos por su asistencia y los dejo entonces con Hernán para que pues, nos comente cómo se está pensando el ordenamiento del territorio en torno al agua para la Mojana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, por hacer parte de este espacio, que me parece que es un espacio plural, importante. Creo que el tema del diálogo es fundamental en términos de construcción del territorio y este espacio ha reflejado eso. Ha reflejado un diálogo de muchos enfoques, de muchos saberes, saberes del territorio, saberes desde los estudios o la acción institucional desde afuera del territorio. Y en ese diálogo de saberes quiero aportar lo que nosotros estamos trabajando desde el Fondo de Adaptación con relación al tema de la Mojana en particular. Voy a presentar. Ustedes me dirán si se ve la pantalla. Yo le aviso, ya se ve y ahora solo es que presente la esta y ya le digo si se ve bien. Listo, perfecto. ¿Sí? Señor. Muy bien. De pronto si puedo oprimir donde dice ocultar para que se oculte esa barrita ahí debajo. Y al lado de dejar de compartir, ahí sale una barrita que dice ocultar ahí. Eso, ahí. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, digamos que lo primero que nosotros queremos evidenciar en todo este proceso de... ¿Sí? Se escucha bien, tranquilo. Ahí estamos. Bueno, listo. Entonces, lo primero que yo quería evidenciar en todo este proceso pretendemos darle una orientación al ordenamiento territorial en la Mojana, es que este es un proceso de vieja data. En el gráfico, en la línea de tiempo que estoy presentando en este momento, arranca desde los eventos climáticos que han sido lo que ha ocasionado, lo que ha generado esta mirada particular con la Mojana, que igual es un territorio de muy vieja data. Los primeros municipios, como ya se han mostrado a lo largo de este seminario, de estas conferencias que se han venido dando los días viernes, nosotros tenemos municipios que han sido fundados entre los siglos XVI y XVII. El más antiguo es Ayapel en 1535, y de ese momento, de esa larga historia, la Mojana ha sido un territorio en disputa y un territorio que también, hay que decirlo, que ya tiene una tradición de ordenamiento territorial. Esta tradición de ordenamiento territorial tenía que ver con que, por dar un ejemplo, el municipio de Ayapel era una capital política, administrativa y comercial indígena. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, y que a partir de la conquista española, esto se empieza a dar la explotación de oro en ese municipio, en lo que ahora es ese municipio. Entonces, ahí estamos hablando de una historia muy larga en términos territoriales y más enfocada en los últimos 40, 50 años en relación a lo que son los eventos climáticos extremos. La misión técnica colombo-holandesa es del año 77, existe ahí a los 10 años aproximadamente un primer diseño de dique marginal, y ya entrado el siglo XXI los primeros diques adicionales. Es en el año 2010 donde, digamos, se genera las circunstancias climáticas para la creación del Fondo de Adaptación y, digamos, lo que nos da la pauta de lo que debería ser un modelo de intervención integral viene dado por el COMPES 4076,
¿sí? Que es muy claro en decir que se realizó una evaluación y en función de las diferentes alternativas de solución, se concluyó que las intervenciones en la región deben ser integrales. Durante 12 años de vigencia hasta el año 2022, el Fondo de Adaptación generó una serie de alternativas aisladas, se pueden decir, y eso constituyeron solamente en el tema de agua potable y saneamiento. Bueno, acá están todos los rubros: educación, salud, movilidad, vivienda, 960.000 millones de pesos. Esto quiere decir que ha habido acción, ha habido actuación, ha habido intervención en el territorio, pero la falta de intervención con enfoque integral, lo que, digamos, ha impedido es ese impacto que se esperaba tener en La Mojana. La otra cuestión importante, aparte de las intervenciones de carácter integral, era el tema de la conectividad hidráulica constante y la recuperación de la cobertura vegetal de caños y quebradas, es decir, la rehabilitación, recuperación de ese rol ambiental y de ese rol, de ese lugar del agua, que se dice cuando se habla del ordenamiento alrededor del agua, que el agua recupere su lugar, es también una parte importante de el enfoque que el Fondo de Adaptación tiene que encontrar para poder intervenir. Entonces, digamos que estas dos premisas, el tema de la intervención integral y el tema de la rehabilitación y la recuperación del lugar del agua, lo que nos da es que, como entidad que contribuye a la gestión del riesgo y a la recuperación de una visión post-desastre, nosotros tenemos que trabajar en proyectos integrales y sostenibles que tengan enfoque participativo, justicia ambiental integral e intersectorial y generación de conocimiento técnico y soluciones permanentes. Es decir, las soluciones se tienen, los proyectos van generando un saber hacer entre las instituciones, entre los entes territoriales, entre las comunidades del territorio, para que, digamos, se logre este objetivo de una recuperación. Solamente como para dar una pauta general, entendemos a La Mojana como un ecosistema estratégico a escala nacional y que genera un equilibrio, o que debe generar un equilibrio natural para la zona de confluencia de las principales fuentes hídricas del país. O sea, estamos hablando de que las cuencas del río San Jorge, del Magdalena y del Cauca son claves, son vitales para el equilibrio a nivel nacional y de la costa en particular, y en ese sentido, digamos, se constituye la región de La Mojana en un ecosistema estratégico. ¿Cuáles son, en ese sentido, los grandes desafíos que nosotros, a manera de síntesis, encontramos en el territorio de La Mojana? Digamos que nosotros tenemos una oferta hídrica que está sometida a presiones humanas y que esto hace que vayamos corriendo lo que es la medida de la sostenibilidad. Como mencioné al principio, el tema del plan de ordenamiento o del modelo de ordenamiento, lo que intenta es eso, instalar un modelo sostenible. Esto no significa que no existiera un modelo sostenible o que no existiera un modelo sostenible en otras circunstancias y en otro contexto histórico, porque lo que estamos viendo es que la región de La Mojana ya tenía una tradición en términos de ganadería, de agricultura, incluso una cierta tradición industrial, por ejemplo, en Sucre, con el tema de la panela o con el tema del arroz. Y estas circunstancias de expansión de un modelo existente
fueron creciendo hasta que se tornaron conflictivas en una época mucho más reciente. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles serían estos desafíos que nosotros vemos en torno a lo que sería el agua en La Mojana? Por un lado, lo primero es que es un deterioro acelerado de ecosistemas de agua dulce y pérdida de biodiversidad. La contaminación que se da en la zona sur de la región de La Mojana por esta explotación en principio ilegal de oro y el vertimiento de mercurio principalmente, hace que, por un lado, se aumenten los procesos de sedimentación y, por otro lado, se deteriore la calidad del agua para cualquier uso que se le pueda dar. Acá está el punto que acabo de mencionar, contaminación y sedimentación de los cuerpos de agua. Por otro lado, hay una creciente demanda de agua para producción, tanto en agricultura, industria o para el tema energético. Hay este tema de la variabilidad, sería las crecientes o este tema del pulso del agua en la región de La Mojana, que nos genera, digamos, estos escenarios de sequía e inundaciones. Obviamente, en los centros poblados y por un tema también de el incremento en las tasas de morbimortalidad, hay un acceso, una dificultad del acceso de agua potable y de sistemas de saneamiento básico, y la cuestión de que en todo este escenario hay un escaso reconocimiento de la naturaleza como parte integral del agua. Ahora, si nosotros habláramos de cuáles son los desafíos regionales que también se nos presentan, no solo centrados en el agua, son la inadecuada e incontrolada ocupación y uso del ecosistema, hay una precariedad de las infraestructuras de movilidad, déficit de capital humano, social y tecnológico, una debilidad y desarticulación de la institucionalidad, una deficiente preparación, y esto es a escala nacional para afrontar el cambio climático, y violencia y cultura política clientelista. Estos, digamos, temas han sido abordados por el Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de los territorios priorizados en el Plan de Desarrollo, que están los llamados, las llamadas ecorregiones, se encuentra la región de La Mojana, efectivamente. Ahora, nosotros, ¿cuáles de estas grandes, digamos, proyectos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, en donde nos concentramos precisamente para el modelo de ordenamiento territorial? Pues hay dos temas que a nosotros nos parecen clave. El primero es precisamente el ordenamiento territorial alrededor del agua, donde nosotros buscamos un modelo de territorio para el desarrollo de La Mojana y una recuperación de las dinámicas hídricas naturales. Y por otro lado, el tema de la convergencia regional. Todos están presentes, pero digamos que hacemos un poco más de énfasis en estos dos. Y la convergencia regional es cómo, desde la institucionalidad, desde el diálogo con las comunidades, se puede lograr una alianza con los gobiernos territoriales y un modelo de gobernanza regional. Entonces, digamos que lo que pensamos en términos del ordenamiento territorial alrededor del agua, tratando de conformar una ecorregión, tenemos tres esferas o tres dimensiones en las cuales nosotros tenemos que desarrollar nuestras estrategias y nuestras acciones. Por un lado, esta visión estratégica de la ecorregión como región que cumple con funciones de regulación hidrodinámica a una escala más que regional, sino nacional.
Por otro lado, digamos, cómo con esa visión se genera un esquema de desarrollo con miras a la sostenibilidad y que obviamente esto genere prosperidad y mejoramiento de las condiciones de vida de la población de La Mojana. En eso nosotros tenemos que articular instrumentos jurídicos, mecanismos de financiación, política pública, gestión de información y catastro, instrumentos de gestión y este tema de gobernanza y capacidad institucional. El tema de lograr esta visión compartida, que hasta ahora, digamos, es un tema que como nos determinó el plan de acción del año 2016, tiene que ver con las acciones integrales y con, digamos, la recuperación de la función hídrica, es lo que, digamos, de alguna manera tiene que hacer parte de esta visión de desarrollo para una región funcional. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿qué es lo que entendemos como la estrategia? Nosotros, por un lado, tenemos unas escalas de territorio en las cuales nosotros nos tenemos que manejar, que ya las voy a explicar. Esas escalas de territorio, nosotros tenemos una plataforma territorial, un contexto territorial, unos territorios con comunidades, con condiciones culturales, sociales, productivas, etc. Y unas estrategias con las que podemos nosotros generar gestión y gobernanza. Lo que ha sido la base de la acción del Fondo de Adaptación ha sido la ejecución de proyectos. Como dije anteriormente, los proyectos en un lapso de tiempo bastante largo han sido proyectos cuantitativos, o sea, se han orientado a responder déficits cuantitativos generados por las emergencias climáticas. Sin embargo, como mencioné, esos ejemplos cuantitativos, esos proyectos cuantitativos necesitan una visión de integración, una visión integradora. Ahí es donde surgen las escalas del territorio y las estrategias de gestión y gobernanza. Entonces, teniendo eso claro, nosotros entendemos a La Mojana como en cuatro niveles. En una escala macro-regional, que es La Mojana en el contexto del país. En una escala regional, que es el conjunto de los 11 municipios, los 4 departamentos. En una escala subregional, que ya son las aproximaciones de cómo los proyectos tienen que empezar a interrelacionarse, y la escala local, que es específicamente ya casi a un tema de nivel predial, dónde y cómo se desarrollan esos proyectos. Nosotros tenemos en ese sentido, entonces, en la escala local, los cascos urbanos, si lo vemos en términos de plataforma, los cascos urbanos, los reasentamientos y las zonas rurales. Esos serían como los lugares donde nosotros asentaríamos los proyectos. Para ello nosotros tendríamos que desarrollar estrategias de participación comunitaria, proyectos en cascos urbanos y zona rural, como por ejemplo los proyectos de paisajismo o los proyectos de soluciones habitacionales o los proyectos de equipamiento e infraestructura o los de ingeniería para el tema de la regulación hidrodinámica. Las soluciones habitacionales que se extienden mucho más allá del tema de las viviendas, como dijimos por el enfoque integral, y que deben incluir la articulación entre esas viviendas, las viviendas con su entorno inmediato, la posibilidad de que haya lugares donde, no obstante, exista la emergencia climática, podamos tener seguridad alimentaria, podamos tener espacios para evacuar a la población, etc. Cuando bajamos a la escala subregional, nosotros tenemos que ya hablar de zonas socioecológicas,
O sea, las relaciones ya tienen que ver entre una escala mayor, el entorno y las comunidades. Tiene que haber una plataforma de información regional, tiene que desarrollarse relaciones entre lo rural y lo urbano. Cobran fundamental importancia lo que son los sistemas estructurantes. Estos sistemas son los sistemas de movilidad, los sistemas de energía, y ahí es donde aparece una estrategia que estamos proponiendo, que son las unidades integrales de intervención, unidades de intervención integral. ¿Qué estrategias tenemos que aplicar en ese contexto? Cómo interactuamos con las dinámicas hídricas, cuál es la incidencia, la importancia de los instrumentos de planeación, llámense planes de desarrollo departamental, municipal, planes de ordenamiento territorial. Ahí, digamos, cómo es que es la toma de decisiones entre actores estratégicos y actores institucionales, nacionales, locales. Cómo damos cuenta de los instrumentos de financiación y cómo soportamos estas decisiones en una visión amplia del territorio, teniendo en cuenta sistemas de información geográfica y la presencia de los catastros, en particular el catastro multipropósito. Cuando ya vamos a la escala regional, nosotros ya vemos esa función de la Mojana en relación con la región Caribe, con la depresión momposina, la interacción con las distintas cuencas hidrográficas y su rol al interior de los departamentos. Es importante tener en esta escala la convergencia suprarregional, las relaciones funcionales y los esquemas asociativos. La idea es que eventualmente podamos evolucionar o escalar hasta que la Mojana pudiera tener una visión regional y un manejo o una gestión regional de sus temas. Nuevamente, la acción del fondo está centrado en los proyectos y ahí nosotros, para la Mojana región, tenemos diferentes proyectos como la plataforma de información, el proyecto de dinámicas hídricas, los proyectos específicos de intervención y el proyecto de cascos urbanos. Cuando nosotros entonces tenemos que hacer esta relación, vemos estos vínculos que los acabamos de mencionar, de la ecorregión, las cuencas, los departamentos, los municipios, las subregiones y finalmente las intervenciones en lo que es lo rural y lo urbano. Definir y conformar una región funcional es un poco el trabajo. Acá, digamos, como mencioné anteriormente, no es que no existen proyectos, claro que existen proyectos. El asunto es cuál es la combinación posible de esos proyectos, cuál es la gestión de los conflictos de esos diferentes proyectos y finalmente cuál es el proyecto síntesis que permite jalonar a todos los demás en una mirada más grande. La escala regional entonces nos presenta un gran desafío que es la sostenibilidad de los territorios y de la acción climática y no agotar la discusión en los límites municipales. Se requiere un marco institucional colaborativo y transparente y un trabajo coordinado. Esto realmente es muy difícil porque la escala regional en general, digamos, tiene formas de ser expresada, de ser manifestada en distintos esquemas, como los que se ven en la imagen, y dentro de esa variedad de asociaciones departamentales o conformaciones de distritos, la que vemos más acorde a la realidad de la Mojana es aquella que trabaja sobre la asociación de municipios. Diferentes tipos de asociaciones de municipios son las que se muestran acá, y lo que podría estar más cercano a alguna figura de integración estaría asociado a una asociación, a una región de planificación y gestión.
o a una provincia administrativa de planificación. Estas son figuras orientativas que nosotros los vamos colocando o poniendo a testear, a ver cómo de estos esquemas puede surgir una figura que dé cuenta del desafío mencionado. Cuando bajamos a la escala subregional, se requiere acá una mirada ya de carácter operativo, porque hay que interpretar y sintetizar, y hay que ser, digamos, más estratégico. Acá hay que articular los proyectos, no son los proyectos aislados, es los proyectos desde una mirada sinérgica, o sea, cómo lo ambiental, lo económico, lo funcional, lo social y lo cultural se pueden ir articulando y pueden ir sumando, digamos, pueden ir generando un impacto positivo en la medida que estos proyectos se retroalimentan. Pensar en un proyecto de movilidad sin considerar las infraestructuras, los equipamientos o las actividades productivas, digamos que no tiene mayor sentido, porque precisamente los dos los dos tipos de proyectos se van retroalimentando. Y esta escala lo que pretende es ver esa escala, esa, digamos, interacción entre proyectos que nos permite precisamente ver los beneficios que se brindan mutuamente. Nosotros, para ello, hemos planteado unas, como mencioné anteriormente, unas unidades integrales de intervención, y estas unidades integrales de intervención lo que hacen es trabajar precisamente esta presencia de proyectos, que lo vamos a ver en la siguiente escala, con un poquito más de precisión, pero que ya, a pesar de que nosotros tenemos el territorio de La Mojana, ahí empiezan a aparecer cuáles son las ciudades o los territorios que tienen una relación directa e importante con La Mojana. No podemos pensar en La Mojana sin la presencia y sin la incidencia de Mompox o de Sincelejo o de Montería. Son ciudades que tienen una incidencia fundamental en las funciones que se desarrollan al interior de La Mojana. Y entonces, teniendo en cuenta esta articulación funcional, la escala siguiente es una escala de carácter subregional. Local. En esta escala, nosotros ya empezamos a ver la particularidad de los proyectos. Por ejemplo, lo vamos a ver en unas fotos más adelante, pero acá se alcanzan a ver que tenemos proyectos de vivienda, proyectos de transporte, proyectos de salud, proyectos de intervención general en los cascos. Ahí está, en los cascos urbanos, ahí está un detalle del casco urbano de San Marcos y del casco urbano, una parte del casco urbano de Magangué, y esas obras que son obras de, digamos, de regulación hídrica, van emparentadas con todas estas obras de acueducto, saneamiento y equipamiento, etc. Nosotros en la acción en La Mojana hemos venido apoyando una serie de instrumentos, entre ellos los instrumentos de ordenamiento territorial, los cuales no en todos los casos se han podido incorporar o adoptar, fundamentalmente porque el Fondo de Adaptación no tiene competencias en el sentido de la concertación y aprobación de estos instrumentos. Lo que sí se hizo es aportar en la formulación, en los insumos para el ordenamiento, y de hecho, digamos, algunos, pocos, como están acá en la imagen, se han podido aprobar, pero fundamentalmente no ha sido esto un resultado que se ha podido concretar en gran medida
por este tema de que no es un tema de competencia, y creo que también por un tema de cómo ha sido la concertación y el diálogo con las entes territoriales y con las comunidades. Se espera que en esta nueva etapa haya insumos para que los entes territoriales puedan incorporarlo, pero el centro de la intervención futura del fondo se concentra principalmente en el desarrollo de proyectos, y los instrumentos de planeación consideramos que tienen que ser instancias que se van a ir concretando en la medida que el territorio vaya logrando mayor cohesión. Cuando hablábamos de los proyectos a escala local, nosotros teníamos un listado muy grande de proyectos. Acá están las ubicaciones de los proyectos desarrollados por el Fondo de Adaptación, y este ejercicio nosotros lo hemos ampliado hasta la visualización de proyectos de varias entidades en el ánimo de construir a la convergencia regional. En este momento tenemos un listado de aproximadamente unas 1000 intervenciones, donde están el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y el Fondo de Adaptación. Nosotros, estas obras finalmente sí se materializaron en el territorio. Acá hay algunas imágenes de equipamientos, de escuelas, salud, y mejoramiento de viviendas, espacio público y paisajismo. Y lo que pretendemos, como decía, con estas intervenciones es precisamente ir consolidando un territorio, pero somos conscientes de que el enfoque que nosotros debemos otorgar a este tipo de proyectos es la posibilidad de que los proyectos dialoguen entre sí, se retroalimenten y conformen un territorio. Este enfoque de 3 escalas que hemos planteado, la escala regional, la escala subregional y la escala local, es posible desarrollarla y realizarla mediante herramientas de análisis territorial que nosotros estamos manejando. Por un lado, digamos, están estas propuestas de regionalización que mencionamos al principio. Acá en estas imágenes ustedes pueden ver la región de La Mojana, en la imagen de la izquierda, el tema de las vías y el tema de la estructura hídrica del territorio. En la del centro ustedes pueden ver la región de La Mojana en el contexto de los departamentos, y en la última imagen otros esquemas asociativos vecinos a La Mojana o que hacen partícipe de La Mojana a alguno de sus municipios. Por otro lado, nosotros también, para desarrollar estas propuestas, nosotros realizamos análisis geoespaciales. Por ejemplo, acá estamos en el municipio de Sucre, en las imágenes que están abajo. Ustedes ahí pueden ver la modelación de diferentes variables, por ejemplo, el tema del tamaño de los predios, usos potenciales, accesibilidad mediante vías carreteables, y los escenarios son las imágenes que están en el ángulo inferior izquierdo, donde ustedes ven que el área verde del mapa es aquella que se da con la accesibilidad de las vías existentes. Y en la medida que uno incorpora vías o restaura caños, el área verde, el área de accesibilidad va cambiando. Este tema es una modelación bastante básica, lo que nos está dando la idea de cuál es el impacto de cuando nosotros empezamos a trabajar en la lógica, por ejemplo, de un modelo multimodal.
Nosotros interactuamos o articulamos vías con caños restaurados. Y ahí la conectividad al interior del territorio nos varía de manera importante. Perdón, 30. A mediados del año se hizo una expedición al municipio de Sucre. Esta herramienta es una herramienta de diagnóstico y evaluación rápida que va asociada a estas otras herramientas. Acá, mediante la concertación previa con la gente, las comunidades, las instituciones del municipio, se logró desarrollar un diagnóstico, se logró identificar y desarrollar una visión de proyectos, de líneas estratégicas, y esto está condensado en un instrumento llamado StoryMap, que es un producto multimedia, combina videos, imágenes, gráficas, infogramas, mapas, y finalmente arriba a una síntesis de programas y proyectos. El tema de la concertación, de la formulación de proyectos y de la participación, para nosotros se ha convertido en una manera de operar en el territorio y de retroalimentar todas estas visiones de escala pequeña, de escala mediana y de escala grande. Por eso es tan importante este tema de poder desarrollar estas visiones, porque en la medida que las visiones se concertan y se desarrollan en territorio, la posibilidad de que los proyectos interactúen y generen mayor impacto es mayor. Acá el mapa anterior que nosotros habíamos visto de las relaciones funcionales se verifica en un primer esquema en el cual nosotros establecemos la presencia institucional de las distintas entidades con las que en este momento estamos teniendo diálogo, que son el Ministerio de Ambiente, Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, acá falta vivienda. Y en el mapa que ven acá, ustedes pueden observar en las manchas de color rojo, esas son la concentración de las intervenciones que ha venido o está desarrollando en este momento el Estado, y solamente hablando de estas instituciones. Lo que queremos ver es cómo estas presencias de proyectos, nosotros podemos hacer que los proyectos, como digo, interactúen, o sea, se retroalimenten y generar un mayor impacto. El territorio no es todo el territorio el que se abarca, sino algunas zonas más específicas. Esto aproximadamente está entre el 35 y el 40% del territorio de la región de La Mojana, y pensamos que si nosotros podemos articular estos proyectos, por ejemplo, que los proyectos, y esto está por validar, así que tómenlo con beneficio de inventario, los proyectos de patrimonio, que pueden ser la cartera de proyectos del ICANN, estos proyectos hasta qué punto pueden apoyar iniciativas de carácter turístico o iniciativas de carácter paisajístico que puede estar desarrollando el Fondo de Adaptación. Este mapa es fruto de un proceso de concertación que se viene desarrollando ya más formalmente desde hace un mes y medio. Ya llevamos unas 3, 4 sesiones. Hoy a la tarde tenemos otra sesión donde interviene también la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que está apoyando los proyectos desarrollados por el Ministerio de Agricultura. Acá tenemos la plataforma, que es digamos, es un trabajo que se viene desarrollando conjuntamente con la Universidad Javeriana, con la Universidad Nacional y con la empresa Nubu,
el cual constituye, digamos, un sistema en el que se incorpora toda la información de manera sistemática, ordenada, curada, y toda esta información está disponible para integrarla, articularla y eventualmente, dependiendo los intereses y las necesidades de los distintos actores que lo consultan, generar posibles escenarios para un eventual tema de toma de decisión. Este tema de la plataforma constituye para nosotros un insumo muy importante y un insumo fundamental en términos de la integración y del diálogo de la información en campo, porque permite a actores del territorio, actores institucionales, dialogar sobre la base de información y modelar sobre la base de las intenciones. Es un instrumento que está en proceso de ajuste, y aparte de eso, en este momento el fondo cuenta con un visor cartográfico regional. Parte de los mapas que nosotros hemos visto hacen parte de la base que tiene este visor cartográfico. Lo tenemos también a escala municipal, y esto es algo que es un insumo con los cuales los alcaldes y los equipos de planeación de los distintos municipios pueden contar para, nuevamente, la toma de decisiones. Acá el portal de datos cartográficos tiene un mapa de relaciones donde está toda la información vinculada, y de alguna manera estas herramientas son las que se están utilizando e integrando para esta idea o esta estrategia de ordenamiento territorial. Para ir concluyendo, varias cosas a considerar. La primera es que nosotros entendemos que el territorio es una construcción compleja, una construcción que no solo parte de la visión o las necesidades o los requerimientos de los entes territoriales y de las instituciones del Estado, sino que a partir de los proyectos y las apuestas que se hacen en el territorio, esto va generando, digamos, unas dinámicas que hacen que los proyectos sean incorporados o no. Este diálogo lo tenemos muy en cuenta, y por eso instrumentos como el de la plataforma, y por eso estrategias como las que estamos desarrollando con ministerios, con el ICANN, con distintas entidades, porque lo que queremos es precisamente que lo que hagamos en territorio tenga una inercia en el tiempo y que también tenga una apropiación por parte de las comunidades. Y esa apropiación se da en la medida que lo que propongamos pues, sea pertinente y que vaya también en sintonía con un proyecto territorial propio. Como digo, el proyecto territorial viene con una inercia y tiene unos conflictos. Los más evidentes tienen que ver, obviamente, con el uso de la tierra, con los conflictos por el uso de la tierra, con los conflictos generados por la contaminación, por la falta de adaptación de los centros poblados a los regímenes de creciente y decreciente, etc. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que este tema de las escalas aparentemente son independientes, pero tienen vasos comunicantes. Y parte del equilibrio de plantear algo como un modelo tiene que ver con eso, con que los equilibrios entre la escala más grande y la escala más chica tienen que ir dándose. Si no se dan, ahí tenemos dificultades para poder responder. Podemos tener pequeñas intervenciones relativamente exitosas, pero eso a la gran escala o a la mediana escala generan distorsiones o problemas. Y digamos que, en tercer lugar, nosotros lo que estamos
pretendiendo con esto es generar una reorientación en un modelo que tenga las características que se mencionaron al principio, pero que ante todo sea un territorio resiliente, un territorio adaptado a las condiciones y a las demandas que en este momento puede llegar a tener la misma región de La Mojana, pero también a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel global. Las condiciones que nos impone el cambio climático para nosotros son una condición muy fuerte, un establecimiento de premisas que pueden llegar a afectar de manera muy crítica a las poblaciones en La Mojana. Y en ese sentido, esta cuestión de que, por un lado, tenemos que generar seguridad y sostenibilidad, no va desatendido del tema de construir un proyecto que sea para prosperidad y sostenibilidad de las comunidades. No podemos desatender ni todo en función de algunos proyectos específicos económicos, ni todo en función de una sostenibilidad ambiental. Hay el equilibrio que impone un poco el modelo de ordenamiento es ese equilibrio dinámico. Y ya para cerrar, lo último es que nosotros no podemos establecer per se un modelo de ordenamiento, en principio, porque no somos una entidad regional que regule o que tenga esa competencia, sino que lo que nosotros estamos tratando es de aportar e intervenir con estrategias de ordenamiento, estrategias que, como digo, vayan apuntando a abordar todas estas escalas y todas estas problemáticas. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Entonces ahora, pues la idea de ahora es que en esta siguiente hora las personas que deseen, pues opinen con respecto a la posición que tiene el fondo que fue presentada por Hernán, o sea, lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, qué les gusta de esta visión, qué cosas mejorarían de la visión, para así, digamos, tener una retroalimentación y hacer las cosas bien. Entonces, listo, ya hay dos manos levantadas, entonces denme un segundo. Ramón y Camilo, pero un momento, Ramón, le doy aquí los permisos, es que a veces se mete a enterrar ahí. Entonces, adelante, Ramón. Creo que Ramón ya puede hablar. ¿Escucha? ¿Escucha? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días, Sí, ya buenas tardes. Mi nombre es Ramón Vides. Soy economista con una especialización en temas de territorio. Soy de la villa de San Benito Dac, municipio del área de La Mojana. He escuchado al señor Hernando Gustavo sobre el tema, sobre los propósitos que tiene el Fondo Nacional de Adaptación en el tema de la planeación a nivel regional. Hay cosas en las cuales yo estoy de acuerdo, hay algunas cosas que necesito mayor información, pero también, digamos, quisiera conocer algo, cómo podría reñir el modelo de planificación local con el modelo de planificación regional. Todos conocemos, digamos, la potestad que tienen los municipios en el tema de la planeación local. Y podemos encontrar entonces alguna situación que pueda, digamos, afectar el proceso regional. Ahí esa pregunta. Segundo, sería bueno que el profesor o el señor Hernán Gustavo hiciese una reunión, un comité en la zona donde podamos intervenir, donde podamos participar, donde podamos tener claras algunas situaciones. ¿Por qué? Porque la gente está confundida en el territorio cuando
escuchan el tema de la planeación alrededor del agua, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, modelos nuevos, literatura nueva que en algunos casos mucha gente le teme porque no tienen el conocimiento a fondo. Y tercero, yo sí pediría al grupo de trabajo, al fondo, que estos procesos no se lleven en la zona andina, que se lleven en lo local. Queremos conocer quiénes son los que participan en los procesos, porque nosotros hemos tenido muy mala experiencia en la costa. Cuando nos traen de Bogotá, de los Andes, una serie de profesionales muy importantes, unos profesionales que conocen mucho el tema, pero no conocen el territorio. Entonces, quisiera conocer quiénes son los personajes que van a trabajar en este tema, pero queremos conocerlo en el territorio, en una reunión, en un comité, donde podemos profundizar a fondo cuál es el propósito del trabajo que se va a hacer, cuáles son los beneficios que va a tener el territorio y cuál es, digamos, el horizonte de tiempo de estos procesos. Porque hoy el territorio está demandando intervención del Estado urgentemente. Entonces, a veces uno cree que este tipo de trabajo, que son importantes, indudablemente, este tipo de estudios son muy largos y mientras tanto, la situación del territorio cada día se ahonda porque no da espera de tanto estudio y estudio. Le repito, estos estudios son importantes. Claro que sí que lo necesitamos para poder intervenir el territorio como debe ser, pero también tenemos que buscar la forma de cómo nos vamos adelantando algunas intervenciones para que pueda, digamos, las comunidades de este territorio que están hoy en una situación difícil puedan superarla. Así que esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramón. No sé si Hernán quisiera responderle o seguimos con el siguiente. Yo voy tomando nota Me gustaría que me respondiera. Yo quisiera que me respondiera porque después se olvidan, o sea, de la pregunta, ¿no? Ok. A ver, Perfecto. yo tengo anotado estos elementos que son, uno, si hay algún tipo de, o si puede haber incompatibilidad entre un modelo de planificación local y un modelo de planificación regional, y si en ese sentido hay incompatibilidades o pueden surgir incompatibilidades. El segundo punto era, digamos, que se pudiera desarrollar un comité en la zona para explicar el tema del ordenamiento en torno al agua, porque pueden ser temas que pueden generar confusión y etcétera. Y el tercer tema es quiénes participan en los procesos del territorio y conocerlos en territorio y establecer también un horizonte para las soluciones. Yo creo que esos eran los temas. Yo no sé si por un No tema sé si quiera responder algo al respecto. Si quiere... Así es. En términos generales, esa es la inquietud que tengo. Yo no sé si tener algunas preguntas más o voy contestando. Hay muchas preguntas porque yo conozco de estos temas, no voy a decir que soy especializado en el tema, pues yo fui gerente de la empresa de Ser Urbano de Barranquilla durante 10 años y manejo algo sobre el tema de la planeación territorial. Okay. Pero soy del territorio y soy del territorio y tengo interés en el territorio, nací en el territorio de La Mojana y estoy interesado en conocer el tema a profundidad porque tengo muchas preguntas que hacer, pero también puedo aportar algo de mi conocimiento dentro de este proceso. Yo conozco todo el territorio, lo he caminado, lo conozco a fondo, todo su proceso de deterioro que ha tenido en los últimos 40 años, porque lo he vivido. Entonces, yo quiero conocer a fondo, pero también quiero conocer qué es eso, lo que ustedes están planteando, para qué lo están planteando. ¿Sí me entiendes? Si le parece, Ramón, o sea, Hernán, si quiere, pues, si puede, por favor, responder algunas de las inquietudes de Ramón y continuamos para que todos puedan hacer preguntas. Ok, le agradezco mucho. Muchas gracias. Listo, señor. A ver, nosotros en principio, este tema, como usted bien dijo, los entes territoriales que tienen la potestad de reglamentar el uso del suelo son los municipios. Por lo tanto, digamos que la autoridad, salvo en determinados temas, sobre el uso y régimen de uso del suelo, son los municipios. Entonces, en ese sentido,
lo que está determinado a nivel municipal tiene que escalar a nivel territorial. El problema acá es que algunos de los temas que se tienen que desarrollar son de escala supramunicipal o incluso de escala supradepartamental. Cuando estamos hablando de un manejo de cuencas, efectivamente nosotros estamos por encima de la escala supramunicipal y ahí sí pueden surgir conflictos, porque, digamos, nosotros podemos establecer un uso del suelo y finalmente la escala regional o el PONCA o el instrumento que sea nos está afectando. Lo otro puede ser el tema de la explotación o los títulos de explotación minera. Eso son de escala nacional y eso termina haciendo determinaciones sobre el uso del suelo. Entonces sí existen conflictos entre el modelo regional y el modelo local. Precisamente lo que nosotros tenemos que ver es cómo podemos compatibilizar eso, porque esas diferencias están. Y eso si no nos metemos con cuestiones de carácter limítrofe, que también existen en los territorios. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es esa posibilidad de concertación, porque tenemos que compatibilizar ambos usos. Entonces, la primera pregunta con relación al tema de si existen conflictos, sí existen conflictos y sí hay que tratar de armonizarlos. Lo segundo es que un comité en la zona para explicar el tema de ordenamiento. Sí, nuestra expectativa con el tema del fondo y en particular un equipo que conformo que es de ordenamiento territorial, nuestra idea es desplazarnos a campo. Ahí pasé muy rápido por el instrumento este de la expedición, porque lo que nosotros queremos es incluso ver si hacemos el recorrido inicialmente por los 11 municipios, por las áreas que sabemos que el grueso del área de La Mojana es rural. Entonces tendríamos que plantear el área urbana y el área rural. Pero sí, la idea es explicar todo esto. Lo que queremos es, de alguna manera, ir con un paquete de alguna manera más claro. O sea, cuando decimos ordenamiento, estos son los proyectos, y esto validarlo y concertarlo en campo, porque también si no llevamos algunas propuestas un poco más claras, creo que eso no se da. La idea es que nosotros en este mes que viene, entre lo que queda de octubre y noviembre, podamos por lo menos desarrollar algunos de esos encuentros en campo, y esa es la idea. Y creo que como contenido de esa está el tema de quiénes participan. Nosotros en este momento tenemos una relación con unas 378 organizaciones en el territorio. Por dar algunos nombres, algunos números, en Magangué tenemos 21 organizaciones, San Benito Abad 11, Caimito 44, San Marcos 32, y así unas 378 organizaciones con las que venimos trabajando y también otros ministerios. Y creo que la cuestión es, en el momento en que vayamos a campo y presentemos, también dar cuenta de con quiénes estamos trabajando, precisamente para poder sumar, porque a pesar de que es un número importante, nos falta cubrir muchísimo territorio. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y entonces, Camilo, adelante. Sí, muy buenos días. Buena tarde. Bueno, principalmente sobre el tema de hoy, la solución estructural que propone Fondo de Adaptación en la región de La Mojana, para nuestro concepto carece de conocimiento sobre todo del territorio. Yo creo que se están basando en una parte subjetiva. Si hay una parte muy real y que la conoce el gobierno nacional a través del Fondo de Adaptación, y es las debilidades que tenemos nosotros como región en la parte política, donde los intereses de la clase política van muy en contra de esa zona rural que hoy está afectada y que hoy se afecta. Nosotros desde Pacto Social por La Mojana hablamos de una estabilidad regional siempre y cuando el río Cauca. Silencio, por favor. Ya está silenciado. Camilo, lo silenció usted, qué pena. ¿Puede prender el micrófono otra vez? Para nosotros como Pacto Social por La Mojana, la estabilidad del
la región o de la Mojana depende de la capacidad hidráulica que se logre recuperar sobre el río Cauca. ¿Ya? Colapsó el río Cauca por toda la contaminación que viene aguas arriba, y nosotros en esa cuenca baja rumbo al Magdalena, el Cauca, perdió su capacidad hidráulica y nosotros somos hoy una gran trampa de sedimento. Es lo que dice el Fondo de Adaptación a través de la solución estructural, que para nosotros no lo es, sino que nos convertiríamos en una gran trampa de sedimento, porque es tratar de ingresar todas las aguas del río Cauca que viene para remate con contaminantes y sedimentos, meterla a la Mojana y sacarla por el San Jorge, que es completamente ilógico. Para nosotros, la solución estructural se basa en el río Cauca, porque la capacidad hidráulica de 25 y 30 metros que tenía hace 100 años, hoy no los tiene. Entonces, para nosotros se basa la solución estructural, todas las medidas que tengan que ver con el río Cauca, que no se están denotando en el interés del gobierno nacional y especialmente el Fondo de Adaptación, que está haciendo intervenciones internas antes de hacer lo que es primero para nosotros. A través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de todas las entidades del gobierno nacional, para nosotros son improcedentes todas las acciones, y eso se denota en una demanda que nosotros somos coadyuvantes ante la Defensoría del Pueblo, que la presenta el Tribunal de Cundinamarca, donde hoy el Fondo de Adaptación debería estar pronunciándose sobre la protección de los derechos e intereses colectivos de la Mojana por un incidente de desacato que presentamos nosotros, porque todavía es la hora y no se ha presentado un plan que diga, primero, cierre Caregato y canalización del Canal de la Esperanza, que es como lo demanda ese fallo. Entonces, todas las acciones que tengan que ver de parte del Estado y de las diferentes entidades dentro de la Mojana van en contravía de lo que dice este mismo fallo, y yo creo que vamos pasando a instancias judiciales, y yo creo que aquí se hace pertinente que las autoridades, sea Fiscalía, sea Procuraduría y sea Contraloría y la misma Defensoría, tengan cartas en el asunto, porque es que el gobierno insiste y persiste en un tema que no se basa dentro de la Mojana, sino externo a la Mojana. Obviamente que hay falencias y hay debilidades que yo creo que más bien el gobierno nacional se vanagloria de toda esa división interna que hay, porque nosotros creemos que el 85% de la pobreza que nos ha sumado los últimos años a la región se ve traducida en esas entidades o en esas asociaciones que están recibiendo apoyo las diferentes entidades del gobierno. Entonces, para nosotros es un tema ya casi que se vuelve legal o ilegítimo todas las acciones que se vengan a tomar dentro de la Mojana, siempre y cuando no haya una solución estructural que para nosotros, y la ley dice a través de este fallo, que debe ser sobre la solución estructural de la Mojana sobre el río Cauca. Entonces, esa es mi intervención. Creo que de pronto pueden ser las mejores intenciones, pero creo que están desenfocadas porque no conocen el territorio. Creería que tendrían que hacer un mejor panorama, porque yo sí le puedo decir con certeza que la Mojana hoy pide cierre Caregato y puntos críticos. Yo creo que esa es la estabilidad que todos necesitamos, y no necesitamos esa serie de intervenciones que siempre a lo largo de toda esta década republicana ha venido haciendo los gobiernos, y los diferentes gobiernos nos ha traído esta pobreza y esta miseria en un territorio que se olvidó el gobierno nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo, que hay un territorio Ramsar declarado en el 2018 de especial cuidado para el mundo, el cual no están cuidando, el cual deterioraron de tal forma que la Universidad de Córdoba hoy, a través del Ministerio de Ambiente, que ha sido contratada para la intervención también de todo esto, le dice al gobierno que son 30 años que dura la recuperación por metales pesados. En estos momentos, si se hace una intervención de cierre Caregato, ahora imagínense todo lo que pretenden ellos de ingresar las aguas contaminadas del río Cauca con sedimento a nuestra Mojana. Seríamos hoy somos y seríamos la gran trampa de sedimento de ese río. Eso va a colapsar, y los inviernos serán mucho más fuertes y los veranos serán mucho más fuertes en la Mojana si no se toman medidas, y creo que está desenfocado por ese enfoque
del Fondo de Adaptación. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. ¿No quisiera decir algo? Pasamos a Dori como quiera. Doctor Jorge, Un momentico, Pacho, es que hay dos personas antes que tienen la mano levantada. Ya le doy la... tiempo. No, ahí queda todavía 45 minutos. Y les pediría el favor entonces a los compañeros que van a hablar que sean bien concisos. Doris Patricia Noy Palacios. Buenas tardes, yo soy Doris Patricia Noy Palacios, soy asesora del despacho de la viceministra de Vivienda del Ministerio de Vivienda. Yo lo único, pues, digamos, yo estoy por primera vez en esta reunión y pues la verdad me parece muy interesante en el marco de los temas que se vienen hablando y que están definidos en el marco del plan de desarrollo, como el tema de ordenamiento alrededor del agua, la convergencia regional y sobre todo las miradas del hábitat integral. Sabemos que como en muchas zonas del país hay unas problemáticas bastante diferenciadas, que hay unas situaciones que se tienen que tomar efectivamente en el territorio y dependiendo de las diferentes problemáticas que hay. Pero hay un ejercicio que se está haciendo en el ministerio, creo que aquí hay otras personas del ministerio en la reunión que de pronto ya algo, no sé, algo les habrían comentado, pero en el ministerio, en el marco de su competencia, se han venido haciendo unos ejercicios de caracterización territorial para todo el país, en donde estamos efectivamente usando algunas de esas herramientas que ustedes nos están mostrando, en donde se ha recogido una serie de información en el marco de la asistencia técnica que se presta para planes de ordenamiento territorial y en general para los temas de ordenamiento. Yo sí creo que aquí es fundamental empezar a hacer una articulación clara en donde se ve que si bien es claro que no podemos ir contra las autonomías municipales, pero en el marco de las asistencias técnicas sí podemos recomendar a los municipios y en las diferentes escalas, algunas de las que ustedes proponen, poder alimentar este diagnóstico, ¿no? Entonces ahí sí se pueden entrar a definir. Entendemos que las problemáticas son variadas, que la problemática de los temas hídricos y lo que nos comentaba el señor Camilo hace un momento, que son temas estructurales que toca solucionar, pero igual son cosas que se pueden ir adelantando en paralelo. En este tema, pues lo que nosotros ofrecemos, digamos que también es un llamado de lo que quiere el ministerio en el marco del trabajo integral del hábitat, es que podamos identificar qué efectivamente está pasando en los territorios para poder dar alternativas de soluciones. Básicamente eso sí nos gustaría también armonizar estos trabajos que estamos haciendo nosotros de caracterización y de asistencia técnica para poder alimentar el trabajo y llegar con claridad a conocer el territorio, identificar cuáles son las problemáticas que tienen mayor alternativas, pero también revisar qué ha venido pasando en el tiempo, que como lo decía el señor Hernán, pues ha habido estudios, ha habido cosas, pero tenemos que empezar a encontrar cuál es el punto focal, ¿no? Entonces eso era básicamente, pues estaremos atentos a ver cómo podemos contribuir y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. No Muchas sé, Luis gracias, Felipe. Doris. No sé, Luis Felipe, o creo que está Julie también en la reunión, si tienen algo que agregar. Como hay varias manos levantadas, preferiría que Bueno, listo. siguiéramos con el orden. Vale, listo. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, no sé, Hernán, si quiere decir algo, continuamos con Carlos Sánchez. Yo, digamos, dos cosas con relación al comentario del señor Camilo respecto al tema de la capacidad de la contaminación y los sedimentos. Con el tema de la presentación hay muchas cosas que obviamente uno tiene que profundizar. Cuando nosotros estamos hablando de las unidades integrales de intervención, para nosotros hay una unidad integral, en principio, que es una unidad crítica, que es la del sur, la que tiene que ver precisamente con un tema clave, que es cómo se manejan los sedimentos, porque ese régimen se ha alterado y puede ser, y es posible que las obras que se desarrollen
agudicen ese tema, y por eso la consultoría que se está haciendo acerca de la solución estructural es cuál de las soluciones o cómo se concretan esas soluciones, porque en este momento hay 5 escenarios o 5 posibilidades, y esas 5 están entrando en beneficio de inventario para ver qué se toma en términos de los elementos que solucionan mejor el tema y cómo se desarrolla. Eso es con relación al tema de sedimentos, que no tenemos la última palabra, porque precisamente ese es un tema crítico que nosotros no podemos soslayar. La segunda es el tema de la contaminación, y eso es un interés muy grande que estamos conversando precisamente con el Ministerio de Ambiente, y estamos involucrando, o queremos involucrar, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Minas, porque nosotros tenemos tanto la producción o el foco de contaminación en el sur con la minería ilegal, pero también, digamos, hay un tema que excede eso, y es el tema de la seguridad y el conflicto que está desarrollado en gran parte en esa zona. Entonces, ¿cómo le damos ese abordaje? Entonces, yo lo que sí podría como compartir y establecer, en lo que también decía la primera persona, Ramón, si no estoy mal, cómo el avance de estas concertaciones y de estas soluciones, tanto en el tema de contaminación como en el tema de sedimentos, compartir en estos escenarios planteados en territorio. Con relación a la articulación y que mencionó a la asistencia técnica y el aporte a los diagnósticos territoriales, coincido con mi compañera Doris de Mi Vivienda. Para cerrar. No se escucha, no se escucha, no sé. ¿No se No, escucha sí, nada? sí, sí, sí se escuchó. Sí, sí se escuchó, la verdad. Uy, Ah, Carlos Sánchez. Muchas gracias. ¿Me escuchan claramente? Señor. sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán, ingeniero civil. En el año 1980 trabajé un año entero en Sincelejo. En el año 2010 hice un recorrido de Achí a Nechí, tratando de precisar puntos de intervención más urgentes con el problema de los rompederos en todo el corredor que bordea la Mojana por lo que podríamos llamar el flanco suroriental de la Mojana, sur y suroriental de la Mojana, más bien suroriental. Y más recientemente con Jorge Escobar y con otras personas nos hemos encontrado en varios talleres que tienen que ver con parte del trabajo que hacemos desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la Comisión de Economía, Planeación, Asuntos de Gobierno, con la Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesiones Afines, ASINPA, y que hemos querido desde esas dos organizaciones principalmente, pues tratar de colaborar en estos debates académicos. Yo quiero empezar diciendo que se necesitan en estos foros una dosis extra de atrevimiento, de valor, para poder poner los puntos sobre las IES, sobre problemas que son de muy difícil debate político y social, sobre todo cuando quienes participamos no somos nativos de la región en la cual estamos participando. Y lo digo entonces con un inmenso respeto por todos los errores que hemos cometido en Bogotá, en Cundinamarca, y que por supuesto no son lecciones que necesariamente nos sirvan para dárselas al resto del país, pero sí para que todos aprendamos de la experiencia. Tengo 4 puntos muy rápidamente para tocar con la presentación de Hernán Gustavo Jiménez, que creo que son muy urgentes en esta discusión general. El primero es que estamos teniendo cada vez más problemas de escala en las presentaciones con varios de los parámetros gruesos que tenemos
Hay presentaciones donde la Mojana tiene 350.000 hectáreas o 300 o 400.000 hectáreas. Hay otras presentaciones que hablan de 540.000 o 580.000 hectáreas. Y hoy hablamos de 1.000.000 de hectáreas. Y el área de intervención, incluyendo lo que ocurre aguas arriba, que alguien mencionó hace un rato, el problema del río Nechí, y los otros afluentes aguas arriba de la Mojana que generan buena parte de los problemas que hay que abordar, pues obviamente darían un área de intervención del orden del 1,5 millones o los 2 millones de hectáreas. Yo creo que es muy urgente, con todo respeto, le digo a Hernán Gustavo Jiménez, que el Fondo de Adaptación contribuya a decantar una forma de presentar esas escalas, esas macroescalas regionales. De acuerdo con los niveles de inundación o los niveles de uso del suelo y de toponimia y de topografía y de hidrología que tengamos en esas regiones, porque si no es muy difícil saber a quiénes estamos incorporando dentro de esta región. Mucho más cuando se trata de que la Mojana propiamente dicha correspondería desde el punto de vista ecosistémico y desde el punto de vista hidrológico al área del delta interno del río Cauca, desde los 10, 12 o 15 rompederos históricos que hay hasta la desembocadura del río San Jorge. Pero esas áreas, con todo respeto, lo digo de verdad, creo que hay que acotarlas según los niveles de inundación que están asociados a los periodos de retorno que tengamos definidos en los ríos para 5, para 25, para 50 y para 100 años, que es el equivalente además a 5 generaciones. Y si no, va a ser muy difícil empezar a poder caracterizar ese territorio, como es absolutamente urgente que las posibles áreas de intervención del río Nechí y de otros afluentes aguas arriba también sean caracterizadas dentro de esta consideración territorial, porque si vamos a hacer un ordenamiento alrededor del agua, lo primero que tenemos que definir es esa relación funcional entre las diferentes cuencas y subcuencas que tenemos para manejar en estos casos. Tengo otro problema de escala de lo que está planteado hoy, y es que se habla de una densidad de 11 habitantes por hectárea, lo que si estamos hablando de 1,000,000 de hectáreas nos daría 1,200,000 habitantes, y eso sería prácticamente 4 veces la población que está registrada en los municipios. Entonces ahí hay otro problema de congruencia que yo creo que es muy saludable poder acotar, y como lo mencionaba hace un rato el señor Ramón Vides, esta es una región en la que es muy importante poder diferenciar lo que es el tamaño de la población nucleada por núcleos por núcleos urbanos, y diferenciarla de la población rural, porque la población rural con seguridad está por debajo de 1 o 2 habitantes por hectárea, y mucho más, seguramente muy por debajo de 1 habitante por hectárea. Y por lo tanto, todo el dimensionamiento de los programas sociales y de los programas de infraestructura, pues tiene que estar asociado a esas escalas. Entonces, yo rogaría porque todos vayamos contribuyendo poco a poco, pero quien consolida principalmente esta información debería ser la autoridad ambiental regional y el Fondo de Adaptación en este caso, en tratar de precisar esos parámetros de trabajo que tenemos. Ahora, eso entonces en cuanto a los primeros tamaños, no espero por favor que me den una información más detallada en este momento, sino que creo que es importante que lo tengamos presentes para que todos vayamos poco a poco teniendo esas escalas mucho más concretas. 10,000 kilómetros cuadrados es prácticamente el tamaño de un pequeño país europeo o centroamericano. No es un área para nada chiquita. Y mucho más si tenemos que incorporar las áreas conexas desde el punto de vista hidrológico y desde el punto de vista ecosistémico. Me sorprende también, como un comentario respetuoso, propositivo, que Camilo Daza menciona hace un rato, la importancia de cerrar Caregato. Cerrar Caregato se volvió un mandato nacional
es un mandato que hay que mirar con el comportamiento hidráulico del río, con el comportamiento del delta interno, porque de todas maneras una diferencia de nivel entre los rompederos y la ciénaga de Ayapel, que está en el orden de los 12 a los 15 metros, y entre los rompederos y la desembocadura del río San Jorge, que está entre los 18 y los 24 metros de diferencia de nivel por un delta interno, simplemente impone un reto hidráulico colosal. Si no rompe por Caregato, ya lo sabemos de los últimos 50 o 70 años, rompe por cualquiera de los 12 o 15 sitios que conocemos en la región, y por lo tanto un enorme esfuerzo fiscal y un enorme esfuerzo de ingeniería por tratar de tapar un rompedero no resuelve el problema del resto de los otros rompederos. Yo pensaba que hoy íbamos a tener alguna exposición un poco más detallada de lo que el Fondo de Adaptación hubiese estado desarrollando, no como una estrategia Caregato, sino como una estrategia rompederos, como una estrategia delta interno. Ahora bien, el problema es que los dragados que se han estado ejecutando en los últimos 20 o 30 o 40 o 50 años han movido mucho más material de fondo que lo que se hubiese requerido, lo que se hubiese requerido para ir históricamente mucho más atrás del año 57, doctor Jiménez, a tratar de recuperar los esquemas de drenaje que vienen de la herencia Zenú. Esos esquemas de drenaje de la herencia Zenú son no solamente un asunto de manejo hidráulico, sino también de manejo pedológico, de manejo de la vocación agrícola de la región, y además una fuente de generación de empleo regional, una fuente de generación de empleo formidable para las regiones, tanto en la parte de mantenimiento de sus canales internos, como en la parte de generación de empleo agrícola y de empleo agroindustrial, por supuesto también, no solamente agrícola convencional sencillo, sino de empleo industrial. Por eso mismo creo que es muy importante que en la consultoría que se está haciendo, que yo no conozco el alcance de esa consultoría, pero si el alcance de la consultoría es canalizar, cerrar Caregato y canalizar el río Cauca, pues no estamos resolviendo buena parte del problema del manejo hidráulico de la Mojana. O si el énfasis, así el propósito de la consultoría sea mucho más amplia, si el énfasis por la angustia de este año es concentrarse en ese punto, se nos está perdiendo la oportunidad de desarrollar el resto de la estrategia, y mucho más en condiciones de cambio climático que están haciendo más extremos los caudales, más duros los estiajes, muchísimo más duros que los del año 2010, y con los problemas de contaminación química creciente y de contaminantes orgánicos persistentes que vienen asociados a la minería y a la agroindustria aguas arriba. En eso encuentro perfectamente razonable el reclamo que plantean Camilo Daza y Ramón Vides, porque es un tipo de trabajos sobre los que tenemos que contar verdades muy duras en este país. Y la Mojana, pero desde aguas arriba, es de donde esas caracterizaciones tienen que ser mucho más claras. Yo en ese sentido entiendo la limitación que plantea Gustavo Jiménez. No sé si prefiere que le diga Hernán o prefiere que le diga Gustavo, pero como quiera. Yo entiendo, o Hernán Gustavo, yo entiendo la dificultad que hay con el No, es que enfoque de la autonomía hay varias municipal. personas en fila. Me llamo Hernán y Gustavo. Sí, pero quisiera redondear dos cosas de lo que he visto en la página del Fondo de Adaptación con respecto, y que habría esperado verlo mejor en la página de las autoridades ambientales. Respetando la autonomía municipal y las limitaciones metodológicas y de competencias administrativas que hay con los planes de ordenamiento territorial, a mí me deja unas enormes dudas y me sorprende que el enfoque que se ha dado a muchas de esas soluciones ha sido el de generar farillones para tratar de amurallar hidráulicamente los cascos urbanos. Es lo que se está presentando como una estrategia de entrada.
Es una estrategia que tiene ciertos criterios de validez, pero tiene unos compromisos sanitarios muy complicados. Yo soy ingeniero civil y ambiental, dedicado a la planeación de infraestructura. Entonces, cuando yo pienso en el abastecimiento del agua o en que el agua de una inundación no se meta al casco urbano, lo segundo que tengo que pensar, o lo tercero que tengo que pensar detrás de eso, es qué vamos a hacer mientras tanto con los reflujos de los sistemas de alcantarillado y con los problemas sanitarios de aguas empozadas. Y eso, en los esquemas de inundación que está teniendo La Mojana en este momento en los diferentes centros urbanos, no tiene una respuesta concreta, no tiene una respuesta categórica. Cali, Bogotá, Ibagué y otra serie de ciudades más grandes del país, lo que han hecho es cultivar durante décadas el represamiento de una serie de problemas sanitarios que cada vez son más costosos de resolver, cada vez son más costosos de mantener, cada vez generan una serie de compromisos con las comunidades y con los operadores de los sistemas sanitarios, sean públicos o privados. Este es un problema ambiental y es un problema hidráulico. Y yo veo ahí que hay un enfoque que definitivamente parece no haber hecho un aprendizaje apropiado de esas lecciones de las ciudades más grandes que han arrancado con esas estrategias de manera equivocada. Fui gerente de Cali en acueducto y alcantarillado y he estado en asistencia técnica en más de 100 municipios en este país y he operado acueductos en la costa atlántica en escalas mucho más pequeñas. Y seguimos sin aprender la lección que el cambio climático nos impone ahora en condiciones más duras. Entonces, para mí, Hernán Gustavo Jiménez, es una sorpresa enorme que el Fondo de Adaptación en esto no esté dando muestras de haber aprendido de estas lecciones. Lo dejo como una Muchas gracias. reflexión sobre con el mayor gusto quisiera poder conversar con ustedes en más detalle más adelante y termino con esto. Muy brevemente termino con esto. Corto, por favor, es que quedan 4 personas en línea para 25 minutos. Sí, por supuesto, ya termino con esto. Las dificultades de la adopción de esquemas de ordenamiento territorial o de planes básicos de ordenamiento territorial en la ley, en el marco normativo, está establecido como una competencia superior tanto de los departamentos, pero sobre todo de las autoridades ambientales regionales. Yo no veo dónde está ese concurso de las autoridades ambientales regionales para, en algunos casos, sencillamente imponer competencias preferentes cuando se trata del bien público, cuando se trata del bienestar colectivo. Y creo que ahí también está faltando un trabajo que para un área tan extensa, para 11 municipios que están hidráulicamente interconectados por vía de las inundaciones, como también para definir con esa vocación anfibia la vivienda, con una vivienda con enfoque anfibio, pues se puedan realmente estar estableciendo esos esquemas de ordenamiento de una manera mucho más categórica en cuanto a los compromisos que se están aceptando. Por supuesto, quiero colaborar con esto y estoy muy atento a que en el momento en que ustedes me convoquen, con el mayor gusto, tanto yo mismo como otros colegas estamos en la mejor disposición de colaborar ya en discusiones más detalladas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Les pido el favor a todos, tenemos poquito tiempo, por favor, preguntas y observaciones muy cortas, por favor. No sé si Hernán quisiera decir algo rápidamente en respuesta al ingeniero Carlos. Yo, doctor, quisiera darle el espacio a las personas. Pacho, Gracias. Pacho Gómez, por favor, Pacho. Gracias, doctor Jorge. Doctor Jiménez, a usted también muchas gracias por tan tesonera exposición. Pero yo, como oriundo de la región de La Mojana y también muy estudioso de toda la problemática de nuestra región, no quedo satisfecho con la propuesta porque veo que no es integral ni es estructural. No apunta hacia las causas ni siquiera hacia los efectos, porque hay muchas cosas que el Fondo de Adaptación, no en la presente administración, pero desde cuando fue creado, ha apuntado sus esfuerzos en posiciones más bien clientelistas y repartijas de contratos que verdaderamente no fueron a solucionar los problemas de la región.
la gestión del Fondo de Adaptación en La Mojana hasta el día de hoy, no en esta administración del gobierno del presidente Petro, ha sido pálida y exigimos que haya una buena gestión por parte de ustedes en esta nueva etapa. Muy interesante la participación de la asesora de la señora ministra, la doctora Susana. Y aquí tenemos que subrayar que estamos jugando el juego de la gallina ciega, porque no hay planes de ordenamiento territorial en 9 de los 11 municipios de La Mojana y no entendemos cómo se va a materializar la máxima aspiración del Plan Nacional de Desarrollo, como es desarrollar el ordenamiento territorial alrededor del agua, si nuestros municipios no cuentan con ese instrumento de planificación. Y aquí, doctor Jiménez, tenemos que ser transparentes y claros y sobre todo decirle a la señora asesora de la ministra que el Fondo de Adaptación en la administración de Iván Mustafa se apersonó de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de los municipios, para lo cual destinó miles de millones de pesos y no los terminó, los dejó tirados. Ahí hay un detrimento patrimonial que ojalá se hagan los esfuerzos y se subsane para que los municipios puedan contar con ese instrumento de planeación. Primeramente debo aclarar categóricamente, doctor Jiménez, que las causas de los problemas de La Mojana no están en San Marcos, ni en Ayapé, ni en Magangué, ni siquiera en el faraónico puente de Roncador. Esto es más complejo, como usted lo ha dicho. Miren hacia la minería de aluvión y de beta, tanto legal como la ilegal, y póngale el ojo a la sedimentación y a la contaminación. Las mayores dragas del mundo, la Santa Pabla 14 y la Dobaibe 10, están trabajando día y noche al lado de las dragas, draguitas y dragones en el río Nechí, y por ende la minería legal es la que más sedimenta. Quisiéramos no volver a escuchar que solamente la minería ilegal, la que más sedimenta es la minería legal, Mineros S.A. Ese aporte sedimentológico de 36 millones de metros cúbicos de sedimentos anuales, que equivalen a 900.000 tractomulas de 40 toneladas o 2.3 millones de viajes al año, han colmatado el río Cauca, han acabado la capacidad portadora hidráulica del río, y por eso es que cada año las inundaciones son más frecuentes y son más agresivas. Hacer la paz con la naturaleza es el mensaje que tiene Colombia para el mundo a partir de pasado mañana, el domingo, desde la COP16. Este lema va a retumbar en todos los rincones del mundo, haciendo un llamado a la reflexión para mejorar la relación que debemos tener con el medio ambiente. Es reforzar las acciones con justicia ambiental. Es decir, la COP16 está exigiendo justicia ambiental, como lo reitera nuestro presidente Petro, para salvar al mundo. Ayer, doctor Jiménez, en el programa Micrófono Abierto de Radio Cincelejo, ¿sí?, usted manifestó que el Fondo de Adaptación presentará al mundo el megaproyecto que acaba de exponer para la restauración de La Mojana. Felicitaciones. Y para nosotros es un orgullo que se lleve el tema de La Mojana en este importante foro. Pero por favor, dígale al mundo que a culpa de la desidia del Estado colombiano, ojo, no es de este gobierno solamente, no me estoy refiriendo al gobierno del presidente Petro, hay una región en el norte de Colombia llamada región de La Mojana, que es la verdadera Colombia profunda, en donde se está consumando el más espantoso atentado contra la paz con la naturaleza, pues se está consumando la destrucción de la naturaleza. Si la COP16 se hubiera celebrado en La Mojana, la cual tiene suficiente mérito para ello en nuestra región, debido a su exuberante biodiversidad, y toda vez que La Mojana fue la cuna primigenia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que el presidente Petro llama el corazón del mundo,
desde una comisión a central, la Sierra Nevada de Santa Marta, recordemos heroicamente, hace 600 millones de años estuvo asentada en la Mojana. Sería una vergüenza para Colombia que el mundo se enterara del tratamiento poco edificante y destructor que el Estado colombiano le da a una de las regiones más diversas del mundo, como es nuestra región. Incluso se están violando los tratados internacionales, como lo acaba de decir el doctor Camilo Daza, al convertir los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, cuando en el 2018 fueron elevadas las 54.000 hectáreas del complejo cenagoso de Ayapel a la categoría de Ranzal, que finalmente ha sido un canto a la bandera inane, cargado de la mayor frustración para los mojaneros. Ojo, no son 40.000 hectáreas, como equivocadamente dijo el alcalde Hugo Pinedo al doctor Gustavo Bolívar en la reciente visita que hizo al corregimiento de Tiesto. Y todo a causa de la negativa de algunos funcionarios para cerrar Caregato. La ministra Susana sabiamente lo dijo en Ayapel: si no se cierra Caregato, no deben adelantarse las otras acciones porque se bota la plata. Vamos a limpiar caños, vamos a sembrar huertas, vamos a tratar de recuperar especies nativas, y la creciente, cuando venga una creciente a través de Caregato, todo eso se lo lleva las corrientes del río Cauca. Por ese chorro penetran las aguas envenenadas del río Cauca, portadoras de miles de toneladas con mercurio y metales pesados, originados en la minería del nordeste antioqueño, a la región de la Mojana, matando a millones de árboles y afectando a la fauna, envenenando a los peces y matando a los humanos. Estamos ante un terrible ecocidio y genocidio de lo que llamamos la Franja de la Mojana, utilizando un símil con la Franja de Gaza, que se le ocultará al mundo en la COP16. Considero que no debe esconderse bajo los tapetes de los deslumbrantes salones alfombrados de la COP16, que ya se montaron en Cali, lo que está pasando en la Mojana. El PowerPoint nuevamente no puede ser utilizado como cómplice de las mentiras para engañar al mundo sobre nuestra triste realidad. Ya no aguantamos más. Hay algo más notorio. El Estado colombiano está permitiendo la no puesta en marcha de la justicia ambiental tan destacada en el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. En la Mojana somos potencia mundial de la muerte y de la destrucción. Pues siguen permitiendo la explotación minera que está envenenando a los habitantes de la Mojana y el San Jorge por el mercurio, y está sedimentando el río Cauca, lo mismo que nuestros caños y ciénagas. Tengo muchos puntos más que anoté de la conferencia del doctor Hernán Gustavo Jiménez, pero yo sé que no dispongo más tiempo y la dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Tiene tiempo que hay poco tiempo. Hubo una participación de Luis Carlos García, la voy a leer. Muchas gracias a Gustavo por la exhaustiva y detallada presentación. Me parece que no se hizo mención de la participación de varias de las CAR en el análisis y acciones regionales, subregionales, municipales y locales, CBS, Corpo Mojana, CSB, etcétera. La pregunta es, ¿por qué esta ausencia? Posteriormente escribe: igualmente me da la impresión de que no se han tenido en cuenta las universidades regionales, en su mayoría públicas. Un historial importante en el estudio de las problemáticas ecológicas, geográficas, sociales, políticas. ¿Estoy errado en esta percepción? Y luego finalmente dice: no estoy de acuerdo con la afirmación del señor Camilo Daza en cuanto a subrayar que las intervenciones del Fondo de Adaptación deben en primer lugar acatar un fallo judicial y aislar la Mojana del río Cauca, los abogados decidiendo sobre el devenir de los territorios. Entonces, y finalmente dice lo siguiente: densidad poblacional seguramente es calculada como habitante por área. Tu área incluye agua permanentemente en donde nadie vive. Densidad así vista es un indicador muy tonto. Listo. Doctor Jorge, perdón un momentico. Dios no me perdonaría si yo no me refiero a un principio grande, pero poderoso, mencionado por el doctor Jiménez: que el agua recupere su lugar.
Eso es lo más valioso y fuerte que se ha dicho aquí en el día de hoy. Vale recordar que en febrero de 2010 la corona holandesa envió, a raíz de la catastrófica niña de ese año que afectó la sabana de Bogotá y a todo el país, ¿sí? Y sobrevolaron junto con Deltares, que son los sabios de Holanda, para que formularan unas recomendaciones al Estado colombiano sobre qué podía hacerse ante la emergencia que se vivía en Agua Blanca de Cali, en la sabana de Bogotá, en La Mojana. Y el doctor Holbe Corredor, subdirector técnico de INVIA, convocó un foro de alto nivel con participación de las universidades y de los mayores tratadistas hidráulicos sobre esa problemática. El doctor Holbe Corredor, barranquillero, experto en los problemas de boca de ceniza, me llamó a mí y me dijo: Pacho, yo quiero que tú participes, porque ellos van a decir, y tú conoces más, para ver si lo que van a decir los holandeses tiene razón o no. Y el de Deltares, que es el instituto máximo en el mundo del manejo de agua, empezó potificando con esa expresión: hay que darle al agua lo que el hombre le ha quitado. Bueno, y dijo, y su exposición muy seria, con todo el respaldo y sustento técnico. Cuando terminó, el doctor José Corredor me dijo: Pacho, ¿tú qué dices de eso? Yo le dije: quiero hacerle una pregunta a usted, doctores de Deltares. Usted sobrevoló nuestros pueblos y usted lo que pudo ver es que todos nuestros pueblos, nuestros caseríos y corregimientos, la zona rural, nuestras casas están a la orilla de los ríos. Eso es ancestral. ¿Por qué están a la orilla de los ríos? Porque es la parte más alta del territorio. Todo lo que está a orilla del río es más alta que lo que está atrás, ¿sí? Entonces usted dice que hay que remover esas casas y quitarlas para dársela a los ríos. Y entonces él dijo: sí, eso es lo que yo quiero, porque hay otros pueblos que también se meten sobre el río Cauca, como el caso de Guaranda, San Jacinto, incluso allí le han quitado el espacio al río. Entonces le dije yo: usted tiene toda la razón, pero ¿por qué no pensamos en lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Le dije yo: que nosotros le hemos quitado el cauce al río Cauca, y validando lo que usted acaba de decir, hay que devolverle al río lo que se le ha quitado. Si no le devolvemos el cauce al río Cauca, ningún esfuerzo para rehabilitar la Mojana podrá ser válido. Y terminó Deltares diciendo: usted tiene toda la razón. Lo primero es recuperar el cauce del río y no estar quitando la casita del pescador que está a la orilla de la playa o del barranco, porque hay que devolverle lo que el hombre le ha quitado. El hombre le ha quitado es el cauce del río Cauca con la sedimentación, y eso tiene que ser lo primero. De lo contrario, estamos haciendo ensoñaciones sin ningún tipo de base técnico que va contra la ciencia y contra la historia. Gracias, doctor Jorge. Gracias, Pacho. Manuel Julián Díaz Arce, rápidamente, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me Señor, escuchan? lo escuchamos. Sí, señor. Bueno, perfecto. La pregunta tiene que ver básicamente con la propuesta del Fondo Adaptación, en el sentido de que ordenamiento del territorio de la Mojana alrededor del agua. Entonces la pregunta es: paralelamente se ha sugerido a las corporaciones que influencian en la Mojana para delimitar, los cuerpos de agua, a sabiendas de que una de las líneas estratégicas del Plan de Acción Mojana, avalado recientemente, es la recuperación de las dinámicas hídricas y ambientales en la Mojana. ¿Cuál es ese papel de delimitación de las rondas hídricas por parte de las corporaciones y, como ente mayor, el Ministerio del Medio Ambiente? Adelante, Hernán. Bueno, rápidamente una respuesta, Hernán. Rápidamente, estando los planes de ordenamiento, quien tiene toda la potestad para habilitar esto y lo que mencionaba recién el señor Francisco, recuperar el lugar del agua, son las corporaciones autónomas. Eso es un costo altísimo en términos, digamos, políticos,
pero quien tiene la competencia para habilitar dentro de lo que determinan los planes, lo que es el espacio del agua, las rondas, etcétera, son las corporaciones. Y ahí Corpo Mojana. Corpo Mojana tiene incidencia en 8 o 9 municipios de la región. Así que, total. Enrique Martínez Alemán. Enrique Martínez Alemán, adelante. Tienes el micrófono apagado, Enrique. Entonces, si no Aló, está... aló. Buenas Adelante, tardes, buenas Enrique. tardes. Buenas Oye, tardes, por ¿sí me favor, escucha? Enrique. Señor, concreto, por favor. Bueno, mire, Enrique Martínez, presidente del Comité Ganadero de La Mojana, oriundo acá de la región, nativo, nacido en la región de La Mojana. Muy puntual. Doctor Hernán Gustavo, pues su cátedra, digamos, explicada hacia la Universidad Javeriana, Universidad Los Andes, excelente. Pero para La Mojana, mentirosa. Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Si bien es cierto, ustedes arman todo ese proyecto allá en Bogotá y no vienen y lo arman acá. Entonces nosotros sí sabemos nuestra problemática, sí la sabemos y sí la conocemos 100%. Ahora, el tema urgente es que ustedes deben de saber que el río Cauca pasa por La Mojana, más no la inunda. ¿Por qué? Porque nuestras ciénagas son de agua de lluvia. Los cuerpos de agua son de agua de lluvia. No son aguas contaminadas del río Cauca como está en estos momentos. Ahora, no sé, este gobierno pretende que nosotros aceptemos que convivamos alrededor de esa inundación. No, señor, eso es imposible y eso jamás lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Entonces, no sé de dónde sacan usted esta narrativa ambientalista mentirosa, porque definitivamente este gobierno arruinó a La Mojana, acabó a La Mojana. Gracias a Dios falta año y medio apenas, pero esto está acabado acá, doctor Hernán Gustavo. No sé si usted sabe, pero esto está arruinado, esto está acabado y no quieren tapar caregato y ni reforzar puntos críticos. Esa es la berraca solución. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Y para finalizar, entonces, Luis Quinto Burgos, y con Luis terminamos. Gracias, Luis. Gracias, Jorge. Hombre, felicitaciones a Hernán Gustavo, ¿no? Ponencia extraordinaria, como todas, Jorge. Hombre, antes de comentar lo que iba a comentar, quiero, a beneficio de inventario, quiero comentarles que yo, que estoy recorriendo La Mojana en estos momentos de hace unos 7 meses, y he ido ya a varias partes, y hay una percepción en la comunidad de que nunca antes de la creación de Fondo de Adaptación en un gobierno se había sentido la presencia de un gobierno a través de Fondo de Adaptación. Hoy por hoy el Fondo de Adaptación está metido en toda La Mojana, en diferentes proyectos. Bueno, pero eso no era lo que quería comentar, eso apenas es un comentario al margen. Hace algunos días yo estaba con un compañero de trabajo del fondo, Roberto Carlos Petro. Estábamos recorriendo la zona donde vamos a iniciar próximamente el dique de protección contra inundaciones, y llegamos a uno de los puertos y ahí estaban unos pescadores, acababan de llegar en sus canoas, y yo observé con curiosidad que uno de los pescadores traía una bolsita como con 50 pececitos que no superaban los 5 centímetros. Yo le hice el comentario: oiga, señor, ¿usted cómo pesca estos animalitos tan pequeños? No deja que... Bueno, me dio una explicación chimba ahí, pero lo peor es que el tipo después cogió la bolsa plástica y la tiró a la ciénaga. Yo le digo: oiga, por favor, ¿usted cómo hace eso, hombre? Usted no sabe cuánto demora en biodegradarse esa bolsa, por lo menos 100 años, si no es más. Entonces, no, de aquí a allá estaré quién sabe dónde, me dijo el tipo. Bueno, es un tema, digamos, educacional. En el Fondo de Adaptación hemos hecho un esfuerzo tremendo a través de los foros, los conversatorios, los talleres en los colegios,
porque hay que trabajar en la parte educacional con los niños, en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Ese es un tema que tenemos que tener muy presente, porque si no, vamos a vivir problemas más complicados en la medida en que pasen los años. Hernán, felicitaciones, muy buena tu ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya estamos en la hora para cerrar. De verdad, le agradecemos mucho a Hernán por la presentación. O sea, generó una discusión muy buena. Pues la idea era así, o sea, recoger comentarios, retroalimentación y puntos de vista de las personas que están o estamos interesados en La Mojana, en el río Cauca. Esto queda en el canal de YouTube que ahí les puse. Entonces, muchas gracias de verdad. Cualquier persona que desee hablar al respecto de La Mojana, que tenga una presentación organizada, por favor póngase en contacto conmigo y programamos para que la haga aquí en este espacio. O sea, los que quieran, o sea, si Camilo desea hablar o el señor Enrique Martínez Alemán desean hablar, con gusto abrimos un espacio aquí los viernes de 11 a 1. Ya el señor Marco Tulio Uribe presentó. Entonces la idea es que esto sea un espacio plural para todo el mundo. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos todos los puntos de vista de La Mojana. Ojalá lo que queremos todos es que todo esto que se diga acá de alguna forma cale en el gobierno y en las acciones que se hagan al interior de La Mojana. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bienvenido al debate y espero que